Gloria al nombre de Cristo. Bien, amados, damos gracias a Dios por este momento, el cual el Señor nos regala para poder alabar, bendecir y glorificar su nombre, y también para proclamarle a los cuatro extremos de la tierra. Y vamos a continuar con este tema: ¿dónde están los héroes? ¿Dónde están los héroes? Gloria al nombre de Cristo. Y aquí llegamos al primer héroe que habla las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, lo cual esta revelación, esta inspiración, se la diese el Espíritu Santo al apóstol Pablo. El acontecimiento de Génesis, capítulo 4, del verso 1 al 15. Pero estamos viendo acerca de la inyección que, hablemoslo de esa manera, le colocase el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los hermanos expatriados, a los exiliados hebreos, pues ellos estaban en una situación bastante tensa, bastante peligrosa, donde ya, como lo vimos en segmentos pasados, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Hebreos, ellos querían volver a los rudimentos, y no solamente querían volver a los rudimentos, sino que querían regresar quizás a la ley, porque eran tantas las persecuciones, eran tantos los problemas que los tenían agobiados. Entonces el Espíritu Santo, que todo lo sabe, inmediatamente tomó esta palabra, estos ejemplos de estos hombres de la antigüedad que permanecieron fieles a pesar de la muerte, a pesar de la persecución, a pesar de las torturas, permanecieron fieles a Dios como viendo al invisible. Gloria al nombre de Cristo. Y dice Hebreos capítulo 11, verso 4. Y vamos a tomar también el verso 5 y 6. Y vamos a hablar acerca de estos dos personajes, Abel y Enoc. Y en Enoc nos detenemos por un momento para hablar acerca de lo que es el levantamiento de la iglesia, que está próxima a llevarse a cabo. Ahí nos detenemos un momento y dice la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y ya habla acerca de lo que es la fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Gloria al nombre de Cristo. Luego tomaremos esta versión más adelante para ampliar más
el tema acerca de estos dos personajes y de la fe que ellos era necesario tenerla. Alabado sea el nombre del Señor. Para aquellos que se enojan acerca de la manera como enseño, como predico, les voy a decir algo que sucedió con el profeta Juan. A Juan le preguntaron que quién era él, y él solamente respondió: soy una voz que clama en el desierto. Yendo al contexto de la manera como hablaba Juan, como se expresaba, era un sermón no halagüeño, poco agradable para las almas resentidas, para los que no quieren que se les diga la verdad, porque el sermón de Juan era el arrepentimiento y llevarlos a Cristo Jesús, el cual él no sería digno ni siquiera de agacharse y atar su calzado. Yo no predico lo que las almas desean escuchar, en absoluto. Predico lo que Dios me dice que predique en su palabra. Predico la palabra de Dios. Esa es mi postura. Sé que ser un portavoz de la palabra del Señor en este tiempo adulterino y pecador no es fácil, pero nos tocó la suerte a nosotros. Por ende debo de predicar la palabra, gústele a quien le guste o no le guste, duélale a quien le duela o no le duela, píquele o no le pique, al que le pique o no le pique. Esa es la palabra del Señor que hay que predicar. Si le duele, sóbase. Si le pica, rásquese. Y procedan hasta donde Dios le place que proceda, si es posible con agresividad contra mi vida. Para ello fui llamado. Pues no soy mejor que los antepasados, no soy digno de morir por la causa de Cristo. Soy demasiado pequeño. Gloria al nombre de Cristo. Ya vimos acerca de que todo lo que hay que hacer para la gloria de Dios tiene que hacerse por fe, por obediencia, lo cual nos lleva a producir en nuestras vidas una esperanza de que un día estaremos con el Señor y le veremos tal cual como es Él. Aquí vimos el primer héroe, Abel. Vamos a mirar acerca de lo que es el sacrificio que Abel ofreció, que era un sacrificio cruento, el cual es tipo del sacrificio cruento de Cristo Jesús. Y vamos a ver el ofrecimiento de Caín. Sabemos que Caín era labrador de la tierra y le trajo a Dios una ofrenda de los productos de la tierra. Eso lo sabemos. A él poco le importaba buscar la redención, pedir perdón, pues ya él había recibido de seguro una enseñanza que había que ofrecer sacrificio a Dios. A pesar de que todavía no se había promulgado la ley, había un conocimiento acerca del bien y del mal. Por lo tanto, el primer sacrificio que hubo en la tierra lo efectuó directamente Dios. Y de ahí en adelante, sin derramamiento de sangre es imposible agradar a Dios. Por el contrario, Abel
entendió que él debía ofrecer un sacrificio vida por vida, derramar sangre para poder recibir el perdón de los pecados, ofrecer un sacrificio que agradare a Dios. Y hubo, durante el transcurso del caminar de estos dos hermanos, hubieron ciertas reyertas entre ellos. Caín, sintiendo como cierta envidia acerca de su hermano, y Abel en cierto sentido ignorándolo, porque para un bagazo poco caso, como dice el adagio popular. Entonces estos dos hombres le trajeron a Dios una ofrenda de los productos que ellos manejaban. Caín, que era labrador de la tierra, le trajo a Dios una ofrenda de los productos de la tierra. Abel, por el contrario, como era pastor, le trajo a Dios una ofrenda de sus ganados. En ningún momento podemos nosotros pensar que a Dios se le puede ofrecer alabanza, adoración, exaltación, o un sacrificio que es sacrificio de alabanza, adoración y exaltación a nuestro antojo, a nuestra manera. Hay que hacerlo es a la manera de Dios. Hay quienes se congregan por descartar, por si de pronto Dios viene por la iglesia, al estar congregados se puedan ir con el Señor, que están equivocados. No en todas partes, aunque Dios todo lo ve, no en todas partes está Dios recibiendo lo que cada cual se le antoje darle por caprichos determinados. No, a Dios hay que darle lo que está en el orden divino, en el orden de Él. Gloria al nombre del Señor. Entonces cada uno de estos dos hermanos trajeron a Dios una ofrenda. Pero viene que Dios prefirió la ofrenda de Abel a la de Caín. La aceptó con agrado, complacido. Pero Caín, amargado por la envidia, mató a su hermano. En todo sentido de la palabra, Caín se veía que sentía algo de envidia hacia su hermano. No hacía muy poco, hacía mucho tiempo. Y en ese preciso momento, cuando los dos fueron a ofrecer sacrificio, Dios se agradó de la de Abel, mas no de la de Caín, desdeñó de la de Caín. Y ahí fue donde por la envidia mató a su hermano y se convirtió por dicho crimen en un paria. Por doquier hay Caínes. A un asesino se le llama Caín, porque aprendió de Caín. Caín fue el primer maestro que enseñó a matar. Por lo tanto, se convirtió en un paria, porque un asesino no asesinó, huir. Y más que todo de la presencia de Dios. Pero ¿quién podrá esconderse de la presencia de Dios? Donde fuere, allá está Dios. Lo único que una persona puede ofrecer a Dios como expiación es su más preciada posesión. Lo único que una persona puede ofrecerle a Dios, alabado sea el nombre del Señor, por expiación es su más preciada posesión. Caín era amante a los productos de la tierra y no ofreció lo mejor en bruto, seguro que no.
y así lo hubiese ofrecido, esa no era la manera. Porque Dios desde el principio derramó sangre para cubrir al ser humano. Había desde el principio ya una enseñanza acerca de la expiación del sacrificio por derramamiento de sangre. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces lo único que una persona puede ofrecer a Dios como expiación es su más preciada posesión. Amén. Yo aprecio esto como lo máximo, se lo pienso dar a Dios. Pero una cosa es lo que apreciemos y otra cosa es lo que a Dios le agrada. Y esta es la vida misma. Amén. La vida misma. Uno da la vida por expiación a Dios. Por expiación. Pues para los hermanos o los hebreos, la vida estaba en la sangre. Para el pueblo de Israel, la vida estaba en la sangre. Caín tenía ya ese conocimiento que había que ofrecer derramamiento de sangre, mas no lo hizo. Había que ofrecer un cordero, no lo hizo. Podemos entenderlo, que la vida del animal está en la sangre. Y sin derramamiento de sangre no puede haber expiación. Podemos entenderlo porque cuando la sangre se derrama, la vida se apaga. Hay que morir para dar vida. Cristo murió para darnos vida. Derramó su sangre para darnos vida. La diferencia entre la sangre de los animales en la antigüedad, los becerros, a la de Cristo es que en la antigüedad la sangre cubría a la persona, cubría el pecado, mas no lo quitaba, no lo limpiaba. Y la sangre de Cristo limpia, santifica, purifica, reconcilia el hombre para con Dios y trae paz para con Dios, esa sangre preciosa. Los antepasados no tenían paz, pues constantemente tenían que ofrecer sacrificio. Constantemente. Y ahí fue donde los sacerdotes se levantaron todos barrigones, todos inflados como lo están haciendo hoy día los de la falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad. Plata, 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 engórdense los predicadores y las ovejas cada vez más raquíticas. Alabado sea el nombre de Cristo. De ahí que según ese principio, derramamiento de sangre, el único sacrificio a Dios era un sacrificio cruento, es decir, de sangre. Lo que satisfacía el corazón de Dios, agradaba a Dios, complacía a Dios, era un sacrificio cruento, o sea, derramamiento de sangre. Gloria al nombre de Cristo. Fue Caín el que introdujo en el mundo el asesinato, motivo por el cual hay condenación para el pecador, pero hay mayor condenación para el que enseña a otros a pecar. Él fue el transmisor al ser humano caído acerca de la manera de cómo matar. El tal, como le sucedió a Caín, es desterrado de la presencia de Dios. Por nada del mundo vemos que Caín se haya arrepentido de su pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
por muy mala que sea la persona, el criminal que sea, si se arrepiente de corazón, porque a Dios nadie puede engañar, alcanzará perdón. Y si recibe a Cristo en su corazón, salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Según Hebreos 11:4, voy a leer este versículo en una lengua muy antigua. Dice este versículo 4: fue por la fe, por lo que Abel le ofreció a Dios un sacrificio más completo que Caín, y por ello obtuvo el veredicto de ser un hombre justo, porque Dios mismo dio testimonio de ese hecho sobre la base de los dones que presentó, y aunque murió a causa de su fe, todavía nos habla. Alabado sea el nombre de Cristo. La muerte. Aquí dice que a pesar de que Él murió, todavía nos habla. Pues eso es entendible para los estudiosos o para los que tienen un poco de entendimiento. La muerte no es nunca la última palabra de la vida del justo. La muerte no es la última palabra de la vida del justo. Que ahí se acabó todo, ¿no? El justo sigue hablando. Al igual que los inconversos, pero nos referimos a los justos, a los que agradan a Dios. Hasta el día de hoy se están hablando de estos personajes, estos justos. Y aquí con más exactitud acerca del primer sacrificio cruento que hubo aquí en la tierra con relación a un ser humano. Este todavía nos habla. Entonces la muerte no es nunca la última palabra de la vida del justo. Pues cuando una persona sale de este mundo, deja algo en él. Amén. Murió el hermano tal, murió fulano de tal, tan agradable que era o tan desagradable que era. ¿Sí o no? Sigue hablando su proceder, sus actos, su conducta. Cuando una persona sale de este mundo, deja algo en él. Puede que sea algo malo, que crezca y se extienda como un cáncer, o algo hermoso que brota y florece sin fin. Deja una influencia para bien o para mal. Todos cuando morimos seguimos hablando. Qué bueno, amados hermanos y amigos, que Dios nos conceda dejar no un germen de maldad, sino algo precioso que produzca bendición en las vidas de los que vengan detrás nuestro. Uy, ese hombre como era de malo, que no vaya a crecer ese germen malo, sino que crezca algo que florezca, hermanos, que deje una enseñanza digna de imitar, digna de seguir. Que a pesar de que tuvo padecimiento, sufrió esto y aquello, ese hombre o esa mujer se mantuvo firme, fiel, siendo puro y santo para la gloria de Dios. Que ese ejemplo produzca en las demás vidas que vienen tras nuestro deseo de ser lo mismo, deseo de agradar a Dios, deseo de hacer lo bueno. Amén. Sabemos que la envidia es la señal de una naturaleza que es totalmente humana. Por eso la envidia está
entre los males de la carne: envidias, maledicencias, concupiscencias. La envidia es la señal de una naturaleza que es totalmente mala. La envidia es la peor de todas las enfermedades. Por la envidia se le quita la vida al que sea. Por la envidia se le hurta al que sea. Por ello, amados, que nunca la envidia florezca en nuestro corazón. La envidia es la peor de todas las enfermedades. La envidia conduce a la amargura. Mire lo que produce la envidia. La envidia produce o conduce a la amargura. La amargura al odio. Mire todo lo que produce la envidia. La envidia conduce a la amargura al odio, el odio al asesinato. Yo me imagino que Caín se llenó de amargura, de ver esa frescura de su hermano Abel, de ver cómo él le resplandecía su rostro de gozo, de alegría, el saber que estaba en comunión con Dios. Y eso lo llevó a ver en su corazón odio, y el odio lo llevó al asesinato. La envidia es algo que puede envenenar toda la vida y matar todo lo bueno. Envenena, oiga, es un veneno. Envenena toda la vida y mata todo lo bueno. Usted a un envidioso no lo ve con un rostro que sea como agradable. Por ello, aunque Abel murió a causa de su fe, todavía nos habla. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, todavía ama. Qué bueno que esos buenos ejemplos sigan todavía hablando en nuestras vidas para animarnos. Los hebreos necesitaban saber que había que ofrecerle a Dios un sacrificio que le agradara a Él. Por ello le sirvió de aliento para en sus ceremonias, para en sus momentos de servicio a Dios, poder saber que hay que ofrecerle a Dios algo que a Él le agrada. Alabanza, adoración, exaltación, proclamarle, porque aún está en la proclama se puede exaltar, adorar y alabar a Dios, que a Él le agrada. Porque no toda predicación es agradable a los oídos de Dios, aunque muchos por medio de una predicación de esos falsos pueda a la postre llegar a los pies de Cristo, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Pero en aquel día del gran trono blanco se van a levantar esos grandes predicadores, esos grandes profetas, esos parlanchines de las congregaciones, y van a llamar a cuenta al Señor: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicamos. El Señor les dirá: ustedes no son mi ministro, yo no los conozco. Van a ser reprobados por ese.
Pero qué bueno que aunque sea una enseñanza o una predicación, ahí somera, sin tanta profundidad, sin tanto alarde, sin tanto brinco, sin tanta gritería, sea acepta delante de Dios. Que cuando nos reunamos para alabarle, esa alabanza llegue como grato olor en Cristo Jesús a la presencia de Dios. Que sea un incienso agradable a Dios. Pero qué triste que en muchos lugares la alabanza y la adoración, en vez de ocasionarle a Dios deseo de satisfacción, le produce asco, náuseas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí es donde ya viene lo que es enojo. Adelantándonos un poquitico, esto es la fe. Dice el versículo 6: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hizo Abel lo hizo es por fe, una fe obediente, una fe en orden, en el orden que agrada a Dios. Y aquí vemos un hombre que vivió en una época donde prácticamente casi que se puede decir que era imposible agradar a Dios. Enoc es traspuesto, es raptado, es llevado a la presencia de Dios. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Se puede agradar a Dios en medio de una generación corrompida, como la estamos viendo en la actualidad. Hay veces que casi que se hace imposible vivir en ciertos determinados lugares por la opresión del mal, por la inmoralidad, por la depravación. Pero se puede agradar a Dios, marcar la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. El autor, que es el apóstol Pablo, para mí, de Hebreos, expresa la idea que no murió, sino que Dios le llevó consigo sin que pasara por la muerte. Ese es un prototipo que más adelante lo vamos a ver más detenidamente acerca del levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significa arrebatamiento? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el autor expresa la idea de que Dios le llevó consigo sin que pasara por la muerte. Había un peligro en el preciso momento cuando Enoc tenía 365 años de edad, donde ya el tope de la maldad estaba en el clímax, en lo máximo. Ahí es donde vamos a mirar el capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis acerca de la iglesia. Por ello, a los amados amigos y hermanos en especial, y ojalá los escarriados escuchen esta palabra. Por favor, escarriado, encamínate nuevamente. Toma las armas del Espíritu y empiece a combatir por tu propia vida contra el mal. Porque muy pronto se va a llevar a cabo
este gran suceso maravilloso y glorioso para la iglesia de Jesucristo, pero terrible y espantoso para los impíos, para los inmorales, para los depravados. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ese levantamiento de la iglesia, pues como así sucedió en el tiempo de Enoc, que el pecado estaba prácticamente rebosando la copa de la ira de Dios. La maldad era mucha. La inmoralidad se había desbordado. Entonces este siervo, este hombre de Dios, este hombre que caminó, porque la palabra que caminar en el original hebreo significa hombre que agradó constantemente a Dios. Hombre que su permanente vida fue pendiente de agradar a Dios a pesar de lo que le rodeaba, que no era sino inmundicia, maldad. Porque aquí expresa que Dios se lo llevó, no dice su familia, su papá, su mamá, no dice nada, sino que se lo llevó a él. Da a entender que en ese instante, en ese momento, era el único, quizás, que agradaba a Dios. Entonces había un peligro de que si él pasaba de determinado tiempo en adelante, podía fallarle a Dios. Y la iglesia, según Apocalipsis capítulo 3 verso 10, la iglesia va a ser liberada de la hora más difícil, porque la hora más difícil que viene para la raza impía es el momento cuando los justos juicios de Dios empiezan a ser derramados sobre la raza impía. Y nos vamos a detener un poquitico el por qué Dios se va a llevar la iglesia. ¿Cuáles son los acontecimientos? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios se va a llevar la iglesia? Motivos que había en la vida de Enoc por el cual Dios se lo llevó. La maldad era mucha. Estaba su siervo, el que le adoraba día y noche, el que estaba ahí caminando constantemente agobiado, porque a uno lo agobia la maldad, a uno lo agobia la prostitución, a uno lo agobia tanta francachela, tanto festivales, tanta cosa, lo agobia a uno de tal manera que uno no sabe qué hacer. Pero ahí estaba Enoc, andando con Dios, dependiendo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios le llevó consigo sin que pasara por la muerte. Esto significa sencillamente y encierra una lección para todos nosotros. Sencillamente. Y encierra una lección para todos nosotros. En una generación corrompida. Porque ahí ya vamos a entrar. El levantamiento de la iglesia. Porque el Señor se va a llevar la iglesia. Porque hay algunos que dicen que la iglesia va a estar aquí en la tierra en la tribulación. Otros dicen que va a ser levantada después de la tribulación. Pero si eso es así, entonces la palabra pierde sentido y hay totalmente una controversia. Porque vamos a mirar qué le dijo el Señor a Abraham cuando fue a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, porque iban a ser derramados los justos juicios de Dios a esas dos ciudades y a las ciudades comarcanas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que Dios, ese es el contexto del por qué el Señor se va a llevar la iglesia. En una generación corrompida y malvada, Enoc caminó con Dios de tal manera que cuando llegó al final de su vida en este mundo, no hubo para él
una interrupción ni un cambio radical. Al ser traspuesto, simplemente le trasladó a una presencia más íntima, intrínsecamente relacionada con Dios en su mismísima presencia. No podía estar Enoc ahí. Y así va a ser con la iglesia. Ya nos vamos a acercar allá. Como Enoc caminaba con Dios, cuando los demás se alejaban de él, diariamente se encontraba más cerca de Dios. Ahí, por eso es que la iglesia, a pesar de que se haya corrompido mucho pueblo, a pesar de que el sistema religioso hiere a formol, a pesar de que todo esto, para lo que hay que ver con un solo ojo basta, el Señor nos va a llevar. Porque va a llegar un momento, muchos están esperando días agradables, placenteros, vendrán días mejores. ¿Cuán equivocados los que predican de esa manera? El Señor ha prometido en su palabra en el capítulo 26, verso 3 de Isaías, que Él nos guardará en completa paz y nos guardará. Pero cuando ya Él sabe que ahí ya no puede hacer más nada porque ya recia la maldad de tal manera, el Señor lo único que tiene que hacer para no perdernos es llevarnos a su presencia. Él sabía por su presencia, por lo que iba aconteciendo en el transcurrir del tiempo en esa generación, sabía que no tenía peligro. Entonces lo mejor que pudo haber hecho es lo que pudo haber hecho Dios. Como Enoc cada día caminaba más cerca de Dios, a pesar de tanta maldad, cada día estaba más cerca. Entonces Dios dijo, ya no hay más nada que hacer. Este hombre está más cerca de mí, pero está tanto en medio de ese mundo corrompido. Lo único que hay que hacer es traerlo a mi presencia directamente. Y se lo llevó. Por eso el prototipo de la iglesia de Cristo, prototipo del levantamiento de la iglesia. Hay quienes dicen que no hay rapto de la iglesia. Allá ustedes, respeto la postura de cada cual, pero voy a hablar lo que el Espíritu Santo me dice a través de esta maravillosa y gloriosa revelación que es su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, como Enoc caminaba con Dios cuando los demás se alejaban de él, diariamente se encontraba más cerca de Dios, y el rapto no fue más que el último paso que lo introdujo a la mismísima presencia de Dios, con el que siempre había caminado en esta vida. Sea bendito el nombre del Señor. El rapto fue lo más que el último paso que le introdujo a la mismísima presencia de Dios, con el que siempre había caminado. Enoc siempre caminó con Dios, y motivo por el cual Dios se lo dio. Hay quienes los problemas los abruman de tal manera que tiran la toalla. Hay quienes las dificultades, las críticas, las murmuraciones, o aún hasta su propia carne, su propia concupiscencia lo lleva a un desliz, a cometer de pronto actos inmorales, vergonzosos, y ya se van al mundo. Eso da a entender que nunca fueron redimidos, nunca fueron salvos, nunca fueron hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios, que nacieron de nuevo. Porque los problemas, las dificultades, las tentaciones,
todo lo que se nos venga encima, eso antes sirve es para afirmarnos, para afinar nuestro carácter, para tener personalidad espiritual y saber en quién o a quién hemos creído. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué Dios permite las tentaciones? ¿Para qué Dios permite las tentaciones? Para que cada uno de nosotros saquemos conclusiones y nos demos cuenta si en realidad somos o no somos cristianos. Yo no puedo decir que soy fiel a Dios hasta que no estoy enfrentando una tentación. No puedo decir que le soy fiel a Dios cuando estoy sufriendo una amenaza de muerte porque estoy siguiendo a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me marcó esa palabra que le dijese ese niño a ese predicador: predicador, si en este momento llega una turba, llega un ejército, llegan ciertas personas bien armados y le dicen: renuncia a Cristo, le matamos tu familia, ¿usted qué haría? ¿Seguiría siéndole fiel a Dios y dejaría que mataran su familia? El predicador, la respuesta que dio es: espere que llegue ese día. Porque muchas veces nosotros nos adelantamos cual Pedro. El Señor le dijo: Pedro, ¿me vas a caer? No, aquí tengo, vea. Te seguiré hasta la muerte. Pedro, ¿me vas a negar? Espere que llegue el momento. Dice la palabra que el fuego prueba el oro. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento cuando tenemos el agua al cuello, es donde podemos decir: soy fiel a Dios o soy un cobarde. Estos hombres, el Espíritu Santo los llevó a los expatriados hebreos para que ellos recobraran aliento y se dieran cuenta que estos hombres, aunque pasaron por unas dificultades tan tremendas, porque luego vamos a mirar un acto tan tremendo más adelante de una insignificancia, de uno lo que llama el mundo antiguo, los paganos, una basura, un inodoro, una ramera. Lo que hizo una ramera, y Dios se agradó de esa ramera. Y eso se lo llevó el Espíritu Santo a través del escritor, el apóstol Pablo, a los hebreos. Mire lo que hizo esta mujer. Fue más sabia que el pueblo de Israel. Moisés le dijo a los 10 espías: vaya y miren la tierra, la cual vamos a tomar posesión. Ya Moisés ya sabía que él no podía entrar allá porque él había desobedecido, se había ensoberbecido, había fallado a Dios, por lo tanto Dios no le permitió sino ver la tierra de lejos. Y ya el que la tendría que introducir y llevar a ese pueblo, a esa tierra, era el sucesor llamado Josué. Y mandó a esos 10 espías, y los 10 espías llegaron con voces llenas de desaliento. No, allá hay unos gigantes que nos tragan vivos, llamaron, o sea, desánimo. Pero eso lo vamos a mirar más adelante con detalles. Y por esa falla de esos 10, el Señor lanzó al desierto al pueblo para que divagaran 40 años. 40 años duró el sufrimiento de ese pueblo de Israel, el pueblo hebreo, por culpa de 10 que desanimaron al pueblo. Y 40 años duró el pueblo, el cual ellos iban a tomar posesión. Esos de allá, hermanos del alma, duraron 40 años comiéndose las uñas. ¿Cuándo será que ese pueblo viene a invadir esta tierra y nos van a sacar, nos van a desapropiar
nos van a lanzar fuera de este territorio. ¿Cuánto será? 40 años vivieron en ascuas. Y lo vamos a mirar la fe que le transmitió esa mujer Rahab a los expatriados hebreos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el rapto no fue más que el último paso que le introdujo a la mismísima presencia de Dios con el que siempre había caminado. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Y aquí entramos lo que es el rapto de la iglesia. ¿Por qué el Señor se va a llevar a la iglesia? ¿Cuáles son los motivos? Según Apocalipsis capítulo 3 verso 10, y luego tomaremos otros pasajes que hablan acerca del rapto de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Tales como Juan 14, 1 al 4, 1 Corintios 15, 51 al 53, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Ese es el rapto de la iglesia. Dice Apocalipsis 3:10 en estas dos versiones. Y aquí nos vamos a dar cuenta quiénes van a ser raptados. No es porque yo pertenezca a una denominación determinada. No es porque yo pertenezca a un concilio religioso de renombre. No es porque yo sea pastor, porque sea profeta, porque sea maestro. No. Porque muchos pastores, muchos profetas y muchos apóstoles del siglo XXI se van a quedar para la gran tribulación y posteriormente serán condenados. Alabado sea el nombre del Señor. Dice textualmente este pasaje: los requisitos para podernos ir, porque no se va a ir en el sonar de la trompeta toda la iglesia, toda la congregación, todos los que carguen la Biblia, todos los que cantan, todos los que alaban, todos los que predican, todos los que enseñan. No. Porque en aquel tiempo se van a levantar: Señor, Señor, yo hice tantas cosas, milagros, proezas, señales. Prediqué tu palabra. Porque más de uno se van a escudar en que como predicaron y como tuvieron una licencia de pastor, pues déjeme decirle que aquí en esta ciudad hay lugares donde se compran licencias pastorales. Se compran licencias apostólicas. Se compran licencias de profetas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Dice esta versión: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba los que viven en la tierra. La palabra poner a prueba significa para enjuiciar los que viven aquí en la tierra. Ojo con esto. Un día los verdaderos cristianos seremos arrebatados. La palabra arrebatar significa de repente y por la fuerza. La palabra griega es gasorazo, un zarpazo. De repente y por la fuerza. Que no va a haber lugar a espabilar. El que estuvo bien se fue con el Señor, se lo llevó el Señor. Por eso ahí está el prototipo de Elías que fue llevado. Y ya Elías estaba a punto de ser llevado, pero había alguien que estaba al servicio de Elías, era el sirviente, y es Eliseo. Y Eliseo, que nos transmite en esta hora la palabra, ese pensamiento, esa actitud de ese hombre. Eso debe alentar a la iglesia y nos debe animar para estar a la expectativa y estar ahí pendiente el momento cuando el Señor va a sonar la trompeta y nos va a llevar, hermano, de un zarpazo. Alabado sea el nombre del Señor. Elías por varias ocasiones le dijo a Eliseo, y Eliseo era el sirviente, él tenía que obedecerle, pero hay cosas que no se le puede obedecer al amo. Cuando a nosotros nos afecta algo que nos interrumpa la comunión con Dios, no nos podemos someter, no podemos obedecerle a ningún amo, a ningún señor, a ningún pastor, a ningún presidente, a ningún papá, a ninguna mamá. Tenemos es que estar pendiente del acontecer de un momento a otro. Alabado sea el nombre del Señor. Y llegó y le dijo a Elías: quédate aquí que yo voy a ir para tal lugar. Y Eliseo llegó y dijo: vive mi Señor, vive tu alma y vive mi Señor, que no te dejaré, no te dejaré, no me apartaré de ti. Ahí estaba Eliseo, porque la iglesia de Jesucristo tiene que estar sin espabilar, pendiente cómo estamos viviendo delante de Dios, porque de un momento a otro será el zarpazo, y los que estén bien con el Señor se irán, y los que no entrarán a la gran tribulación. Y allá, si quieren ser salvos, tienen que comprar la salvación con sus propias vidas, con derramamiento de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces Elías le dijo: venga, entonces vámonos. Bueno, llegaron a ese lugar. Luego llegó y le dijo: el Señor me ha dicho, Eliseo, que yo tengo que ir allí, quédate un momentico acá, que yo ya vengo. Y le dijo Eliseo: no, Señor, vive mi Señor y vive mi Padre Celestial, que no te dejaré. Y ahí estaba pegado como un chicle. Alabado sea el nombre, Señor. Llegó el momento en que Elías le dijo: el Señor me ha dicho que vaya al otro lado del Jordán, porque tengo que hacer una diligencia, quédate acá. Y dijo: no, Señor, vive mi Señor y vive mi Padre Celestial, no te dejaré, iré contigo. Y ahí estaba como un chicle pegado. No hay cosas que no se le puede obedecer al ser humano, por mucha dignidad que sea, por mucha autoridad que sea, porque hay un acontecer donde tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar pendientes, porque de un momento a otro será la trompeta y será el gasorazo, el zarpazo, y nos iremos con el Señor. Entonces, cuando estaba ya al ver la insistencia, la persistencia, ese chicle ahí pegado, Elías llegó y le dijo: ¿qué quiere que yo te dé? Entonces Eliseo llegó y le dijo: eso era lo que está esperando, Señor, que me des una doble porción de tu espíritu. Elías llegó y le dijo: ay, cosa difícil has pedido, pero si usted me ve en el momento cuando mi Señor me tome, porque ya él había recibido testimonio de que Dios se lo iba a llevar en un torbellino. Si usted me ve, Eliseo, recibiréis lo que has pedido, porque has pedido algo muy difícil. Entonces ahí sí que es cierto que Eliseo tenía que estar más que un chicle pegado ahí de Elías, pendiente
instante, alabado sea el nombre, Señor. Y llegaron varios mensajeros para entretener a Eliseo. Y Eliseo dijo: no me interrumpa. Yo sé que eso es así, pero no. Yo no puedo despegarme de mi Señor. Yo no puedo despegarme de mi Señor. Cuando estaban ahí, hermanos del alma, cuando llega un torbellino, hermano, carro de fuego del Señor, y se llevó a Elías. Y en el momento que Elías iba su rumbo hacia arriba, cayó su manto. Entonces Eliseo, que estaba a la expectativa, le echó mano, alabado sea el nombre, Señor. Inmediatamente él recibió lo que Dios le había ofrecido. Cosa difícil, si estaría pendiente. Y dice la palabra que Eliseo llegó y dijo: vive el Señor. Y cogió y golpeó las aguas con el manto de Elías, y el río Jordán se abrió en dos partes y pasó en tierra seca. Y los profetas 50 que habían al otro lado, viendo la acción, viendo lo que pasó con Eliseo, llegó y dijo: ay, el Señor se ha llevado a Elías, y la porción que pidió Eliseo, ahí está, el Espíritu Santo descendió sobre Eliseo. Empezaron a temblar los profetas, empezaron a temblar todos aquellos, porque una doble porción había recibido Eliseo. Alabado sea el nombre, Señor. Y ya llegando al sitio donde él tenía que llegar, salieron unos jóvenes gritándole a Eliseo en burla: calvo, calvo, calvo. Y eso es un irrespeto a la autoridad, al hombre de Dios. Y se quedó mirando a Eliseo, y inmediatamente oró a Dios, y salieron unos osos y lo despedazaron. Alabado sea el nombre, Señor. Empezó la doble porción del Espíritu obrando en Eliseo. Y nosotros tenemos que estar a la expectativa, porque de un momento a otro saldremos de este muladar, de un momento a otro saldremos de este basurero, de este charco de inmundicia. Alabado sea el nombre, Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seguiremos detrás de ellos para estar allá en la multitud de los redimidos con la sangre de Cristo, para formar parte de la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre, Señor. Tenemos que estar a la expectativa, porque de un momento a otro la iglesia será tomada. Ya esto va de mal en peor. La depravación ha aumentado, la corrupción ha aumentado, la inmoralidad ha aumentado. Ya la Biblia papal ya está allá en la ONU. Alabado sea el nombre, Señor, que es la Biblia que va a manejar el anticristo. Alabado sea el nombre, Señor. Una Biblia totalmente inmoral, donde Cristo es homosexual, donde Cristo es un asesino. Alabado sea el nombre, Señor. Donde usted, papá, se puede enamorar de su hija, donde usted, abuela, se puede enamorar de su nieto y casarse si quieren. Ya en Alemania ya fueron aprobadas esas leyes. Alabado sea el nombre, Señor. Entonces ya la iglesia está a punto de ser levantada, porque la inmoralidad, totalmente la corrupción está a flote. Se ha manifestado totalmente el pecado, que ya se hace imposible la iglesia vivir en esta tierra. Alabado sea el nombre, Señor. Entonces seremos arrebatados de repente, y por la fuerza, gasorazo, un zarpazo. Juntamente con ellos, los miembros del cuerpo de Cristo nos reuniremos entre sí, y con la cabeza, que es Cristo. Los que murieron serán levantados, y los que estamos vivos seremos levantados también, y nos uniremos con aquellos que murieron anteriormente, y nos uniremos como un solo cuerpo, y llegaremos a unirnos a la cabeza principal, que es Cristo. Alabado sea el nombre, Señor. Por eso hay que estar a la expectativa. Y dice en el aire: esto indica que el Señor va a establecer el sitio de reunión donde están los demonios. Alabado sea el nombre, Señor. Dios va a despojar los demonios, Dios va a despojar los principados, para establecer allá el sitio de la reunión con su esposa. Alabado sea el nombre, Señor. Estaremos en el aire.
Sea bendito el nombre, Señor. Esto indica que Cristo usará la morada de los espíritus malos como punto de reunión entre Él y su iglesia amada. Efesios 2:2, Efesios 6:12. Alabado sea el nombre, Señor. Estaremos con el Señor por siempre. Alabado sea el nombre, Señor. Me permito leer el 1 Tesalonicenses 4:17. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, amado hermano, no podemos espabilar, no podemos dejarnos entretener, no podemos perder el tiempo. El Señor dice que va a llevarse a su iglesia, aquella que esté preparada, porque es la que esté preparada, y la que está preparada es aquella que ha caminado con Dios las 24 horas del día. Si hay algo más, se camina más. Alabado sea el nombre, Señor. No podemos espabilar, porque el Señor nos llevará. Ya llegó el momento en que hay que deshacer paseos, entretenciones, trivialidades, porque de un momento a otro sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos levantados para reunirnos con el Señor en el aire. Alabado sea el nombre, Señor, y estaremos con Él por siempre, dice esta versión. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Alabado sea el nombre, Señor. Ya no nos vamos a volver, o sea, no estamos separados del Señor, sino que estamos con Él por siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar acerca de la fiel iglesia Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel y verdadera del siglo XXI, que empezó en el primer siglo. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia que no se dejó contaminar con la iglesia de la Odisea, que es la iglesia donde hay apóstoles, donde hay profetas, donde hay francachelas, donde hay bailes, donde hay aún hasta tabernas en las congregaciones, como lo que ha sucedido en México y en Chile. Alabado sea el nombre del Señor, y en Estados Unidos en algunas regiones. Pastores donde las iglesias han establecido bares para que los miembros bailen y consuman licor y fumen cigarrillo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso se llama herejía revuelta con apostasía, porque son apóstatas, hombres que un día conocieron la verdad pero que se desviaron y fueron tras la mentira. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en este momento les acepto la invitación a un grupo de pastores que me llamaron, que si yo podía tener la gentileza de reunirme con ellos para debatir algunos puntos doctrinales. Y yo les dije en ese entonces que cuando quiera, a la hora que quiera y donde quiera. Y aquí les digo lo mismo. No contiendo sino por la fe que es en Cristo Jesús, pero defiendo esta palabra tal cual como está escrita, aún con mi propia vida. No le quitaré ni le añadiré, gústele a quien le guste o no le guste. Vamos a hablar acerca un poco de la iglesia de Filadelfia, la cual me creo digno de participar de ella. Para la fiel iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10 tiene una gran de tantas promesas. Tiene una promesa maravillosa. ¿Y cuál es la promesa? Que nos librará de la hora difícil.
que la Biblia le da 3 nombres a esa hora difícil, que luego lo vamos a mirar cuáles son las 3 horas difíciles que habla la Biblia. Nos librará de esa hora difícil que tiene 3 nombres. Alabado sea el nombre del Señor. Es verdad que estos temas poco le agrada a las doctrinas liberales, a las denominaciones de libertinaje, a las denominaciones donde en este mes pasado en su propio altar tienen su propio árbol de Navidad. ¡Qué miserables! ¡Qué falta de respeto a la palabra de Dios! Una de las tantas promesas que el Señor le hiciese a la iglesia es esta: que seremos liberados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre los impíos. Alabado sea el nombre de Cristo. Como estos cristianos de Filadelfia habían pasado satisfactoriamente tantas pruebas, no se doblegaron, no se amilanaron, no dieron el brazo a torcer, no negaron a Cristo, mantuvieron el testimonio de la palabra del Señor en alto. Muy clarito lo dice. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo primero que tiene que tener mucho cuidado el cristiano fiel y verdadero es guardar la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Donde quiera que esté el cristiano debe de marcar la diferencia. Así nos menosprecien, así no nos tengan en cuenta, ni los vecinos, ni la ciudad, ni los compañeros de trabajo. ¿Qué importa? Marcar la diferencia guardando la palabra de Dios. Lo principal es guardar la palabra de Dios. Cuando dijese Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mi palabra. Amén. Entonces estos cristianos tenían esa promesa maravillosa. Y luego vamos a mirar de qué el Señor nos va a librar. Estos cristianos de Filadelfia habían pasado satisfactoriamente tantas pruebas. Jesús prometió que los guardaría de la prueba postrera, del momento más difícil de la raza humana. Porque esto que estamos viviendo, que hemos vivido no hace mucho, esto no es nada para lo que viene. La vegetación ya dejará de producir. El agua, según los científicos, está escasa para simple y llanamente 50 o 60 años y mucho, si no es menos. Cumplimiento de la palabra. Las aguas se dañarán, los alimentos escasearán, y el alimento primordial, que no es un alimento pero que lo va a consumir la gente como alimento, va a ser la cebada y la caca de animales, de palomas. Porque ya los científicos desde Adán hasta hoy tienen las semillas de los frutos que existieron, los tienen.
bajo congelador, a 7 pisos de profundidad de la tierra, en unos lugares de la temperatura requete cero de frío, es mucho el frío, el cual allá a ese sitio no puede entrar nadie, porque el que entre o trate de entrar los matan, los fulminan. Esas semillas ya están allá listas para el momento cuando empiece la tribulación. Y ya en este momento hay una mentalidad de algunos criminales de la élite, como Bill Gates, George Soros, y ojo a este nombre, Bill Clinton y Obama. Ya ellos están preparados para dar inicio a los cultivos de esas semillas, en unión con la China. Entonces el Señor nos va a librar de esa hora difícil. Estos cristianos habían pasado satisfactoriamente muchas pruebas. De ahí que Jesús les prometió que lo guardaría de la prueba postrera, de lo más difícil que viene para la raza humana, donde va a ser imposible ser cristiano. Es imposible. Entonces, como Dios nos ama tanto y Él nos tiene en sus manos, nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Pero como es una hora difícil, entonces la solución es llevarnos consigo mismo, porque esto se hará insoportable. Alabado sea el nombre del Señor. La naturaleza arrolladora de esta promesa se extiende más allá de la congregación de Filadelfia y abarca a todas las iglesias fieles a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Desde ahí, desde el comienzo de la iglesia en Asia hasta el día de hoy, sea en nuestro país o sea en cualquier otro país del mundo, que hayan fieles cristianos, nos abarca esa promesa, nos alcanza esa promesa. Lógicamente, a los que guardamos su palabra, no a los fanáticos. Esto no se trata de fanatismo ni de extremismo, se trata es de una cruda realidad. Se es cristiano o se es mundano. Porque se puede ser mundano yendo a la iglesia con la Biblia bajo el brazo. Se puede ser un corrompido, un adúltero, un fornicario, un ladrón y aún hasta un asesino yendo a la iglesia con la Biblia bajo el brazo. Eso fue lo que hizo Constantino. Dice unificar la iglesia con el Estado, a la iglesia cristiana, y llamó la iglesia cristiana a la iglesia pagana, apóstata, la iglesia católica romana, encabezada por el más cruel y despiadado de los religiosos de la historia de la humanidad hoy día, Francisco. Ese no es ningún santo. Ese fue el que unificó las 3 iglesias que va a manejar el sistema religioso, el anticristo. Ya lo comenzó. Y ya levantaron los 3 templos más hermosos y más costosos de la historia de la humanidad. De esas 3 iglesias: la ortodoxa judía, el cristianismo y el musulmán. Alabado sea el nombre del Señor. Eso se llama la iglesia ecuménica apóstata del siglo XXI, establecida por el Papa Francisco, el cual en el año 2000 sacó la Biblia que ya venía siendo elaborada y la presentó el año pasado a las Naciones Unidas, donde va a ser un delito no ser un delincuente, va a ser un delito no ser un infiel en el matrimonio. Hay que tener mucho cuidado.
Aquí el Señor nos promete que no pasaremos por la tribulación, dando apoyo de esta manera al arrebatamiento antes de la tribulación. El arrebatamiento es el tema de 3 pasajes del Nuevo Testamento. Y ahí vamos a sacar un momento para detenernos, para hablar al respecto. Evangelio de Juan 14, del 1 al 4. Primera de Corintios 15, 51 al 54. Y Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Ninguno de estos pasajes habla de juicio, sino más bien de la iglesia que es llevada al cielo. El arrebatamiento de la iglesia tiene lugar antes de la tribulación, que se llama pretribulacionismo. Antes de la tribulación, la iglesia será llevada. Porque si la iglesia se llegase a quedar o estuviese aquí en la tribulación, ay, hermano. Ay, hermano. Según Apocalipsis 3:10, perdón. Observemos varios aspectos de esta maravillosa promesa. Y aquí dejaremos para el próximo segmento. Observemos varios aspectos de esta maravillosa promesa. Primero, la prueba está todavía en el futuro. Como está todavía en el futuro, porque ahí lo dice muy clarito. Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá. No que se estaba realizando. Viene, todavía es en el futuro. Eso es en la tribulación. Segundo, es por un tiempo definido y limitado. Definido y limitado. La hora de la prueba. El Señor la describió como la hora de la prueba. Tercero, es una prueba que pondrá al descubierto a las personas como son realmente. En la gran tribulación, el Señor va a mostrar a cada persona como son realmente ellos. Según la palabra del Señor, ni aun porque vengan todas estas plagas, dice la palabra, ni aun así se arrepintieron. No hay deseo en el corazón del ser humano en agradar a Dios. Lo vemos con pelos y señas en la actualidad a nivel mundial, especialmente en nuestro país, y especialmente lo vemos nosotros en nuestro propio barrio. La gente no estaba esperando sino salir de este encierro, porque había un desespero en el encierro. Pero ¿para qué quería salir la gente de ese encierro? ¿Para darle gracias a Dios? ¿Para agradar a Dios? No, para prostituirse, para vagabundearse. No para agradar a Dios. Y ahí lo vemos. Y como vamos viendo las cosas, esto va para un encierro nuevamente. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Y debido a esa depravación, a ese libertinaje, a ese desenfreno, ya se van a tomar medidas severas para un nuevo encierro. Y todo eso Dios lo está permitiendo para mostrarle a la humanidad
lo que sucederá después que Cristo haya levantado su iglesia. Esto es un abrebocas. Así de que, hermanos, estemos a la expectativa, cual Eliseo, para recibir la doble porción del Espíritu que había en Elías. Porque muy pronto sonará la trompeta. Y los que estemos bien con el Señor, guardando la palabra del testimonio, nos iremos con Él. De lo contrario, se quedarán aquí. Se quedarán aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esto es para poner al descubierto a las personas cómo son realmente: despiadados, crueles, aborrecedores de lo bueno, amantes de lo malo. La prueba, cuarto punto, es de alcance mundial, ya que ha de venir sobre el mundo entero. Motivo por el cual se tiene que cumplir lo que le dijese el Señor a través de Abraham a Lot. Lot a Abraham. ¿Castigarás al justo juntamente con el impío? Como estos son juicios de Dios, castigo para enjuiciar al mundo impío, Dios no puede castigar a los suyos con esos juicios. ¿Estamos entendiendo? Estamos captando. Y ya para el próximo segmento viene lo más hermoso y maravilloso por el cual el Señor nos va a llevar, porque seremos transformados en cuerpo de gloria para poder recibir al Maestro y llegar a su presencia en el estado en que Él se encuentra. ¿Cómo se encuentra el Maestro en ese momento? En el estado totalmente glorificado, cuerpo de gloria. Y nosotros no podemos recibir o irnos al encuentro con nuestro Señor en nuestro estado normal como estamos en la actualidad. Tenemos que ser transformados en cuerpo de gloria para poder estar en comunión con Él por siempre. Así de que, amados, Dios les bendiga y hasta el próximo segmento. Si Cristo no ha venido por la iglesia, que ojalá así sea. Dios les bendiga. Padre Santo,